Muy buenos días, mis queridos hermanos, mi querida familia en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí para estudiar la lección correspondiente al día miércoles 3 de mayo, en la cual estudiaremos la lección titulada El Mesías cortado. Va a ser una lección muy interesante, muy bonita, pero antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este precioso día que nos regalas. Danos, Señor, la bendición de tu presencia mediante el Espíritu Santo, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros en este precioso y hermoso día, que podamos ponerlo en práctica mediante el poder del Espíritu Santo. Es nuestro deseo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, para comenzar el estudio de este precioso día, lo vamos a hacer retomando lo que hicimos en el día de ayer. Lo que estudiamos, que fue algo un poco complejo, un poco largo, pero necesitamos retomarlo para que lo recordemos. Recordemos que estábamos viendo cuándo comienzan, exactamente la fecha, hasta dónde van, qué interviene todas estas cosas. Recuerden que son unos versículos intensos. Los versículos 24 al 27 de Daniel 9 son 3-4 versículos muy intensos, cargados de mucha simbología, muy complejos de entender, pero para lo que nos compete a nosotros solo requerimos algunos cuantos puntos que son vitales. Ya para una profundización, pues el día de ayer les comenté, hay material muy bueno, les recomendé un canal y además, si en algún momento quieren que yo les explique eso, pues entonces en los comentarios me lo pueden dejar. Recordemos, la profecía de Daniel o la explicación que se le da a Daniel en el capítulo 9, en los versículos 24 al 27, comienza diciendo que desde la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 7 semanas y 62 semanas. Eso significa que pasarían en total 69 semanas entre la orden para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido, lo que significa que sería el momento en que el Mesías sería, o en que Jesús sería ungido para su ministerio aquí en la tierra. Y eso ocurrió en el día de su bautismo en el río Jordán. Así que, desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, si recuerdan, dijimos ayer que eso ocurrió según el decreto de Artajerjes que aparece en el capítulo 7 de Esdras. Recuerden que repasamos que habían 4 decretos, pero que solo ese se ajustaba, calzaba perfectamente en lo que nos decía la profecía de Daniel 9. Esto ocurre en el otoño del año 457 a.C. Año 457 a.C. es dado el decreto para restaurar todo el orden de Jerusalén, ya no solamente el templo, sino también las murallas, el sistema político, económico, religioso, la ciudad por completo, todo lo que tenía que ver con Jerusalén. Y eso nos llevará hasta el año 27 después de Cristo, que es la fecha cuando Cristo Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Es importante que nosotros notemos que la palabra Mesías significa ungido. Es una cosa muy importante, porque así entendemos el hecho de lo que la profecía nos dice, que desde la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, nos indica el ungimiento de Cristo Jesús para su ministerio aquí en la tierra. Daniel predijo, por consiguiente, cientos de años atrás, que el Mesías sería bautizado, o predijo con muchos años de antelación el bautismo de Cristo Jesús.
el momento en que Jesús iba a comenzar su ministerio aquí en la tierra. Pero vamos a mirar otro aspecto muy importante de esta profecía. Esta profecía también nos dice en el libro de Daniel, en el capítulo 9, vamos a retomar este capítulo tan fascinante. En el capítulo 9 y en el versículo 26 dice de la siguiente manera: y después de las 62 semanas, recuerde que viene diciendo que pasarían 7 semanas y 62 semanas. Después de las 62 semanas, se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este versículo nos predice que después de las 62 semanas, en algún punto, después de las 62 semanas, la vida se le quitaría al Mesías. Pero la misma profecía nos dice exactamente en qué punto después de las 62 semanas. Nos dice en el versículo 27, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que significa que es a la mitad de la última semana. Después de las 62 semanas llevamos 69, recuerden, 7 semanas y 62. Llevamos 69. Ahí se bautiza el Mesías, es cuando es ungido para su ministerio en la tierra. Solo queda una semana. Y el versículo 27 dice que a la mitad de esa última semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. La única forma en que el sacrificio y la ofrenda cesaran en el santuario judío era que el verdadero sacrificio, el que iba a presentar Dios mismo en favor de la humanidad, fuera sacrificado. El verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 1. Juan el Bautista dice, señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la mitad de esa última semana se le quitaría la vida al Mesías. Pero dice la profecía en el versículo 26, mas no por sí. Es decir, no es él el que iba a perder la vida por culpa de sí mismo, sino que otros le iban a quitar la vida. Al finalizar la semana, los otros 3 años y medio, llegamos hasta el año 34 después de Cristo. En esta fecha importante pierde la vida Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, hecho con el que el pueblo judío sella definitivamente su rechazo del Evangelio y de Cristo Jesús como el Mesías. Y de esta manera se abre una gran persecución al pueblo cristiano, al pueblo de Dios en Jerusalén, y el Evangelio entonces se abre a todas las naciones, tribus y pueblos del mundo conocido en aquella época. Entonces, el pueblo judío como nación literal pierden su estatus como pueblo de Dios, y ahora el pueblo de Dios llega a ser todos aquellos, como dice Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 29, si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Siendo así, entonces, a partir de ahí, ya el pueblo de Dios no es una nación literal, específica, sino que ahora el pueblo de Dios es todo aquel que recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal. Pues muy bien, ya lo tenemos. Comienza en el otoño del 457 a.C., las 7 semanas primeras son, obviamente, 49 años y nos llevan hasta el año 408 a.C. Ahí termina la reconstrucción de Jerusalén. Luego vienen las otras 62 semanas que nos llevan hasta el año 27 después de Cristo. Allí es el ungimiento del Mesías, cuando Cristo Jesús es bautizado. 3 años y medio después, a la mitad de la semana, se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego
con la muerte del Mesías. Luego, 3 años y medio más tarde, en el año 34, se cierra el ciclo con el pueblo judío, con su rechazo al Mesías, con su rechazo a Cristo Jesús, y con el martirio de Esteban se corta el periodo de 70 semanas determinado para el pueblo judío. Vamos a mirar en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y en los versículos del 6 al 9, Romanos, en el capítulo 5 y en los versículos del 6 al 9, lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas alguno morirá por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este es un versículo maravilloso. Y es un versículo que tiene que ver, son unos versículos que tienen mucho que ver con lo que veíamos el día lunes. En el día lunes mostrábamos cómo Dios decía que éramos muy amados. Tú eres muy amado, amada. Yo soy muy amado. Y este versículo nos lo ratifica fehacientemente, que somos muy amados, de tal manera que aun siendo pecadores, aun siendo enemigos de Dios, Él da a su Hijo para que diera su vida por ti y por mí. Eso nos dice que Cristo Jesús realmente nos ama. Somos varones y mujeres muy amados en Cristo Jesús. Ahora, estas profecías revelan que Cristo, quien es el Mesías, iba a ser crucificado y haría que los sacrificios cesaran, o sea, que terminaran los sacrificios. Exactamente en la Pascua de la primavera del año 31, que es hasta donde llegan los 3 años y medio. Recuerden, él fue bautizado en el año 27, 3 años y medio después llegamos al año 31, a la primavera del año 31. En esta primavera, en la Pascua, se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. En ese año 31, Cristo Jesús, en plena Pascua, nuestra verdadera Pascua, es sacrificada. Exactamente donde la palabra de Dios decía que debía morir. La profecía se cumplió con exactitud. Eso lo único que hace es afirmarnos a nosotros en que la palabra de Dios siempre dice la verdad, no se equivoca. Dios nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar en cuanto a nosotros, en cuanto a su amor hacia nosotros y en cuanto a lo que predice para tu bien y para mi bien. En el libro de Marcos, en el capítulo 15 y en el versículo 38, en el libro de Marcos, en el capítulo 15 y en el versículo 38, nos dice de la siguiente manera: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Cómo nos ayuda este versículo y los demás que están allí en la lección de este día para comprender esta profecía que se encuentra en Daniel capítulo 9, los versículos del 24 al 27? Nos deja claro, ¿verdad? Porque al decir que el velo se rasga de arriba hacia abajo en el templo, lo que está haciendo Dios con este acto es mostrarnos que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento ha llegado finalmente a su cumplimiento. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido sacrificado.
y ya el sistema de sacrificios que lo representaban, que eran una sombra de lo que Cristo haría, ya no es vigente. Ahora lo que es vigente es la sangre real de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario y su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Pues muy bien, hemos llegado hasta este punto con la lección de la escuela sabática para este día miércoles 3 de mayo. Mañana vamos a concluir con esta maravillosa profecía, una profecía muy bonita, un poco exigente también, porque es un poco compleja. Espero que les haya quedado medianamente claro, que yo haya podido clarificarles esta profecía. No está completamente desarrollada porque el espacio, el tiempo no nos lo permite, pero con el tiempo iremos aclarando mayores cosas. Si tienen dudas y quieren que se les aclaren algunas cosas, en los comentarios pueden dejar sus dudas, lo que quieran de pronto que se haya quedado, que no se haya comprendido completamente, y podemos mirar a ver qué otra cosa podemos hacer, algún otro video o responder en los comentarios. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día, que Dios les acompañe y recuerden, Cristo te ama, dio su vida por ti. Así como lo dicen estos versículos, se le quita la vida al Mesías, pero no por sí, es por ti y por mí, para que tú y yo podamos ser salvos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.